presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarles una vez más para presentar el resumen de la lección número 5, titulada Las Naciones, segunda parte. Estamos en Lecciones de la Biblia, aprendiendo cómo estudiar la profecía bíblica. Ese es el título para todo este trimestre, así que semana a semana seguimos aprendiendo cómo estudiar la profecía. Y las naciones son parte de la profecía. En la primera parte vimos cómo surgieron esas primeras naciones y aquellas que tienen una relevancia en la profecía bíblica durante la historia. Esas naciones se han mantenido y también al final en la profecía bíblica volvemos a encontrar los nombres de esas naciones. Si ya no existen, pero ahí están los nombres, la historia y lo que sucedió también tiene un significado especial. Ahora vamos a la segunda parte y vamos a continuar viendo cómo la historia humana, pues ya dijimos, es una tragedia tras otra, porque los seres humanos siempre buscando el poder, la autoridad, el dominio, el engrandecimiento, pues son quienes han gobernado, quienes han luchado por el poder y son los que han hecho muchas cosas que han afectado en gran parte a la humanidad. El pueblo de Dios, parte también de la historia, pues decidió ser como las otras naciones. No quisieron ser gobernados por Dios y dijeron, vamos a ser gobernados por hombres que al final eran pecadores que se enseñorearon de pecadores. Y el resultado llegó. Se apartaron de él los gobernantes y se apartó de él el pueblo y eligieron ser como las demás naciones. Y Dios les advirtió que era lo que iba a pasar. Conocemos a un Dios que es amor, un Dios que advierte, un Dios que avisa lo que va a suceder para que las personas no sufran. Eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Ahí Dios dio el primer mandato. Esas palabras que están registradas en el segundo capítulo de Génesis, donde Dios habló a la primer pareja diciendo que ellos podían comer de todo árbol. La gracia de Dios es así. Pueden y tienen para disfrutar. Pero hay algo que no pueden hacer. No pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él coman, van a morir. Y no murieron físicamente en ese día. Comenzó el sufrimiento en ese día. Y eso era lo que Dios no quería que pasara, porque iba a comenzar el sufrimiento. Ya vimos que después vino el dolor, la muerte, las consecuencias, la tristeza, todo lo que vivieron antes de morir físicamente. Entonces, cuando Dios les dice, no lo van a hacer porque si lo hacen, van a venir sobre ustedes consecuencias. Al pueblo de Israel se lo dijo, a nosotros nos lo dice, a la humanidad entera. Dios advierte con amor y misericordia diciendo, si haces esto, vas a sufrir estas consecuencias. Tienes muchas cosas que yo te he compartido. Disfruta de esas cosas. Si tomas la decisión, como ellos con los reyes, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Después estaban cansados de los reyes, después ya no querían tener reyes, pero ya no podían dar marcha atrás a la decisión que habían tomado. Entonces, cuando Dios dice a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles, dice, disfruten todo lo que les he dado. No vayan a comer de ese árbol. Van a sufrir consecuencias que va a traerles a ustedes mucho dolor, muchas cosas tristes que no les van a agradar y les va a costar superarlas y después va a llegar la muerte. Los reyes hicieron muchas cosas malas y encaminaron al pueblo a la idolatría, a apartarse de Dios. Las advertencias de Dios tienen el propósito de avisarnos, de librarnos de las cosas tristes y dolorosas. Los reyes de la tierra fueron alcanzando territorios, dominios más grandes, y vamos en
el relato bíblico a ver la profecía que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Dios le da un sueño al gobernante Nabucodonosor y le da a Daniel, el profeta hebreo, la interpretación. Y Dios le dice que van a haber imperios, 4 grandes imperios, le dice. Uno va a ser Babilonia, y el segundo imperio va a ser los medos y los persas. El tercer imperio va a ser Grecia, y el cuarto imperio va a ser Roma. Esos son los 4 imperios de la estatua de Nabucodonosor. Y después se va a dividir en 10 reinos, los cuales no se van a unir entre sí. Y cuando esos tiempos finales lleguen, entonces aparecerá una piedra que no será cortada con mano humana, sino que será una piedra poderosa que vendrá desde el reino de Dios, el cual va a destruir y desmenuzará a todos los imperios y se establecerá un solo reino, el reino de Dios. Las naciones tomaron las armas, lucharon por ese poder, por la autoridad, por la supremacía y lo lograron. Tiempos determinados tuvieron esa hegemonía. Vamos a encontrar en la estatua también la otra enseñanza. El primer imperio, que es Babilonia, es representado por la cabeza de oro, el metal más valioso. Luego, el segundo imperio es representado por la plata, de menos valor. El tercer imperio, que es Grecia, es representado por el bronce, de menor valor. Y luego viene Roma, que es representado por el hierro, de menor valor. Y hasta llegar al hierro mezclado con barro cocido, que tiene un valor muy pequeño. La gran lección es que los reinos van a venir degradándose, la humanidad igual. Y aunque en algún momento pueden haber algunos gobernantes que tratan de sacar adelante algo valioso, no va a suceder así. Los reinos irán degradándose. Esa es la lección también que encontramos en el segundo capítulo de Daniel. En el siglo XIX, hacia sus finales, hubo algunas cosas especiales que el ser humano alcanzó, descubrió, avances científicos, y llegó el momento de una exposición en París donde los seres humanos dijeron, bueno, el siglo XX nos espera y hay mucho que el ser humano ha descubierto, lo cual va a traer gran ventaja a la humanidad. Van a ser tiempos mejores, donde se espera que la paz esté imperando y donde reine la paz, pues va a haber crecimiento, prosperidad. Eso era lo que en la mente humana había. Y sus líderes en algunas naciones dijeron se va a concretar. Pero recién iniciado el siglo XX, llegó la Primera Guerra Mundial. Y después la Segunda Guerra Mundial. Y después muchas guerras por poder, por ambiciones egoístas. Y un resumen dice que en el siglo XX murieron más de 200 millones de personas en todas las guerras. Guerras entre nación contra nación, entre alianzas de países. Hubo muchas guerras y más de 200 millones de muertos. Una cifra muy alta. Resultado de ideologías, resultado de ambiciones, resultado de intentos humanos por controlar el territorio humano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no podemos esperar que las cosas van a mejorar. El ser humano cree que va a mejorar, pero ya la estatua de Nabucodonosor nos decía cómo venían disminuyendo el valor de los imperios, degradándose. Así es la humanidad. Cada vez nos estamos degradando más. Recordemos algunas palabras muy sabias que han dicho algunos de ellos, como Martin Luther King, que dijo que teníamos misiles hábilmente dirigidos, pero hombres sin ninguna dirección. O sea, el ser humano es capaz de dirigir misiles, cohetes, pero no puede dirigir la vida humana. Y los seres humanos no tenemos dirección. En la gran mayoría la gente anda vagando, no sabe cuál es el rumbo a seguir, no tiene una meta fija. Y los seres humanos podemos avanzar mucho en tecnología. Hoy podemos decir muchas cosas. Tú tienes un aparato pequeño, un celular, que puede hacer muchas cosas. Y le llaman también
un aparato inteligente. Hoy se habla también de la inteligencia artificial que te puede ayudar a producir muchas cosas, pero moralmente no hemos avanzado. Al contrario, hemos caído. Y cada vez más y más está cayendo la moral de los seres humanos. Daniel, como profeta hebreo, tuvo una visión, la cual se encuentra en el capítulo 7 de su libro. Y en ese capítulo él ve en la visión salir a bestias, poderes políticos. Eso es lo que representan las bestias, los ve salir de las aguas. Y las aguas, ya dijimos que simbolizan naciones, muchedumbres, pueblos. Y entonces lo que ve Daniel es que se agitan las aguas, que hay viento que mueve las aguas. Entonces es agitación, es convulsión, es levantamientos, son luchas, son poderes, y un reino derribando a otro reino, un reino intentando derribar al otro y conquistando, ampliando su territorio. Así fue, eso vio Daniel. Pero no llegaban a la tierra donde moraba el pueblo de Dios. Hasta ahí no llegaban. Pero Daniel luego ve en la visión que llega el momento entonces en el cual también atacan al pueblo de Dios. Esas naciones se volvieron fuertes y llegan a atacar al pueblo de Dios. La Roma imperial ataca, tiene bajo el dominio, persigue la primera iglesia, a la iglesia naciente, a esa iglesia primitiva. Tiene muchos mártires por el ataque de la Roma imperial. Y luego viene la Roma papal, que persigue al pueblo de Dios por un periodo que está profetizado de 1260 años. En Apocalipsis, también Juan ve cómo el dragón arroja agua sobre la mujer. Agua son ¿qué? Naciones, intentando que las naciones ataquen a la mujer. Entonces ya vimos cómo lo hizo Roma, ya vimos cómo lo hizo Roma papal, y entonces, pero Dios en su misericordia, cuidando a su iglesia, la lleva ¿a dónde? Al desierto, a la tierra donde no hay muchas aguas, donde no hay muchos pueblos. ¿A dónde? América. La iglesia viene a América porque todos esos peregrinos que llegaron huyendo de las persecuciones, no teniendo la libertad religiosa que ellos querían, vienen a América y luego empieza a crecer la población y entonces se forma una nación, la cual hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Allí Dios protege a su iglesia y las aguas son tragadas por la tierra, entonces no alcanza a llegar a su pueblo, a su iglesia, la cual permanece y comienza a crecer y tiene popularidad, y inicia Dios también entonces a tener una iglesia de acuerdo a sus planes, porque ya vimos que en el plan de Dios primero era tener a Israel como una luz para las naciones. Y luego tiene una iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia de los primeros siglos, que era una luz, porque aún con sus martirios y todo su sufrimiento, la iglesia se mantuvo fiel a Dios. En América, Dios va a tener el nacimiento de una iglesia, es la iglesia remanente, que tiene que cumplir también una misión, la misión de ser luz a las naciones con el mensaje de los 3 ángeles. Sabemos que ese mensaje es lo que tomó como bandera la iglesia adventista, que llegara a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, el mensaje del evangelio eterno. Dice el primer ángel que tiene que ser predicado y lo debe conocer toda persona, no importa su condición, no importa su lenguaje, no importa su ubicación, debe conocerlo, y la iglesia ha hecho lo posible para que ese mensaje se pueda expandir y llegar a muchos lugares. Dios, entonces, en la profecía, haría surgir una iglesia en esa nación. Esa nación comienza allí con esa libertad religiosa, acepta que pueda predicarse el evangelio, no hace oposición, no hay persecuciones. Entonces, en Apocalipsis dice que esa bestia que surge de la tierra es como un cordero. O sea, inocente, no ataca, no hace nada malo, sino que se ve
la nobleza, podemos decir, lo lindo de un cordero. Todo muy bien. Pero luego dice Apocalipsis que llegará el momento que hablará como dragón. Entonces ya sabemos, profetizado, que sucederá que un día esa nación, Estados Unidos, una nación dominante, una nación fuerte, se va a convertir en un poder político, religioso, perseguidor, que atacará a la iglesia. En un tiempo fue donde se le dio la oportunidad a la iglesia, a la mujer, y ahora ya sabemos que se convertirá en un poder perseguidor para la iglesia. Dios ha querido que su mensaje llegue a toda persona. Por eso en Apocalipsis 18 se dice que va a llegar el momento en que toda la tierra va a ser iluminada con su gloria. Toda la tierra va a poder conocer el mensaje. Y toda esa oscuridad que hay, pues va a tener la oportunidad de conocer la verdad, conocer verdaderamente a Dios. Está el mensaje de los 3 ángeles, donde ha sido un llamado a salir de la confusión, a dejar los errores, a no recibir la marca de la bestia. Todo ese mensaje debe ser conocido por toda la humanidad. Debe llegar el evangelio eterno y debe llegar los llamados. Entonces Dios tiene una iglesia como institución, como organización, la iglesia lo sigue haciendo, pero también nosotros individualmente como personas lo tenemos que hacer. Tenemos que compartir ese evangelio para que más personas puedan conocer de Dios. Ese es el llamado que Dios hace, ese es el mandato que Dios ha dado. Id y predicad este evangelio. Tiene que llegar por testimonio, como evidencia del amor, del llamado, de la misericordia de Dios. Naciones han surgido, imperios han crecido, han dominado, han tenido líderes, han habido personas allí con deseos egoístas de acrecentar su riqueza, su dominio, su exaltación. En algún momento pudo haber habido algunos pequeños, no han sido muy notorios, con buenos ideales, pero luego llegan esos que tienen otras intenciones, como lo describe el libro de Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni ninguno, no hay quien tema a Dios, su boca solo es para proferir maldiciones. Esa es la realidad de los seres humanos. Entonces no podemos esperar buenas cosas, ni un buen futuro, saliendo de las mentes egoístas, mentes ambiciosas, y con el enemigo detrás de todos esos poderes. Entonces ya sabemos qué es lo que vendrá en el futuro, hacia dónde se encamina esta humanidad. Lo que sí sabemos es que Dios está encaminando la historia humana para lograr su gran conclusión. Todos los reinos de este mundo van a perecer, van a terminar. Y se va a establecer el único reino, el de Cristo Jesús, un reino eterno, anunciado por la piedra que destruiría a todos los reinos en la estatua de Nabucodonosor, anunciado de otra manera también en Apocalipsis. Se va a establecer el reino de Dios. ¿Y qué vendrá entonces? Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá más sufrimiento ni más dolor, donde las primeras cosas habrán pasado y todas son hechas nuevas. Ese es el gran plan de Dios. Todas las cosas que los seres humanos han intentado van a perecer. Lo único que va a quedar es el reino eterno de Cristo Jesús. Y nosotros, seres humanos, pues si aceptamos los planes de Dios y creemos en ellos, y si nos colocamos del lado de Cristo Jesús, entonces también vamos a ser ciudadanos de ese reino. Eso es lo que Dios desea. Todo lo que hay en este mundo va a perecer, dice la segunda carta de Pedro, que serán consumidos. No va a quedar de ellos nada, de los pecadores, ni de todas las cosas, bienes o lo que el ser humano haya logrado. No va a quedar nada, todo será destruido. Y entonces, ¿por qué poner la esperanza en algunas cosas de estas? ¿Por qué tanto desgastarnos por tener algo que al final va a ser destruido? Y como consecuencia descuidando las cosas espirituales, porque está bien que lo logres, pero no descuides tu vida espiritual, pero no te alejes de Dios como lo hicieron los gobernantes del mismo pueblo de Dios.
tenemos que recordar de dónde somos ciudadanos, del reino de los cielos, que no somos de este mundo y que estamos de paso en este mundo, pero no vamos a convertirnos en ciudadanos de este mundo, sino que solo vamos a ser peregrinos en este mundo. Nos acercamos al final de la historia. Todo va a terminar y se va a establecer el reino de Dios. Y allí no habrá más nada que tenga que ver con el pecado. Solo habrá un recuerdo, dice, de todo lo que se sufrió en este mundo, y ese recuerdo lo tendrá Cristo Jesús, porque Él lo tendrá en las señales, en sus pies, en sus manos, en su costado, en su frente, de cómo fue herido, de cómo sufrió y cómo murió en la cruz del Calvario, para que siempre nosotros sepamos que por amor Dios nos rescató y por amor Dios nos llevó al reino de los cielos, y ahora muy pronto moraremos allí, todo de acuerdo a los planes de Dios y a su gran amor y su deseo de tenernos allí con Él por toda la eternidad. Así que haz planes, ya sabes cómo terminará todo, y ya sabes lo que Dios ha establecido y quiere realizar muy pronto. Cuando ya Jesús venga, todo será nuevo y daremos inicio a esa vida maravillosa que Él ha preparado para nosotros. ¿Estás invitado a seguir escuchando lecciones de la Biblia? A seguir a través de la radio las transmisiones, a través de UR Play, a través de las diferentes redes sociales, y también a que escuches los podcasts en Spotify. Así que hay muchas maneras de que tú puedes escuchar lecciones de la Biblia y aprender a conocer más de la palabra de Dios. Y lo mejor será que puedas llegar a una de nuestras iglesias. Allí te esperamos, que puedas asistir a la iglesia adventista más cercana y conocer más de la maravillosa palabra de Dios. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de tener el privilegio de conocer las verdades que ellas enseñan, de conocer también la profecía que nos anuncia los eventos que están por suceder. Ya la historia nos ha dicho cuáles sucedieron de acuerdo a tus planes, y también nos están anunciando lo que muy pronto sucederá. Lo que estamos seguros es que tú tienes el control de todas las cosas, y Cristo Jesús muy pronto vendrá y dará final a todo lo que el ser humano ha intentado, a todos los gobiernos, reinos, dominios que hay en el mundo. Todo esto perecerá, y lo único que permanecerá por toda la eternidad será el reino de Cristo Jesús. En Él queremos morar, queremos ser parte de ese reino, queremos disfrutar de las cosas que tú has preparado, y mientras estemos en este mundo sabemos que aquí habrá lucha, dolor, sufrimiento, pero todo es pasajero, porque aquí solo somos peregrinos, no somos de este mundo, y es mínimo comparado con las grandes cosas que hemos de disfrutar en el reino de los cielos. Da tu bendición a cada hijo tuyo que escucha, que ve, que ponga interés en conocer más de tu palabra, y tu Santo Espíritu pueda guiar su mente y enseñarle las cosas necesarias para su vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lecciones de la Biblia.